¿Cómo están, amigos? ¿Desde qué momento corren los 6 meses de la etapa preparatoria investigativa? El artículo 134 del Código de Procedimiento Penal señala que la etapa preparatoria deberá de finalizar en el plazo máximo de 6 meses. Por su parte, el artículo 130 del Código de Procedimiento Penal señala que los plazos en materia penal son improrrogables y perentorios, o sea que son definitivos, no admiten ampliación, son inmodificables, inmutables, por lo que los administradores de justicia y los fiscales se encuentran compelidos, es decir, obligados a su estricto cumplimiento. Por su parte, el artículo 135 del Código de Procedimiento Penal señala que la inobservancia de los plazos implica, dice, retardación de justicia y puede dar lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario, en este caso del funcionario negligente, incluso al extremo de que puede dar lugar a procesos por incumplimiento de deberes en contra del mismo. Ahora bien, es erróneo pensar que los 6 meses de la etapa preparatoria recién corren desde que el fiscal le pide al juez la audiencia de medidas cautelares, ya que de esa manera obviamente el juez le notifica al imputado con la imputación formal. Pero eso solo sucede cuando la persona está obviamente aprehendida. Sin embargo, ustedes saben, y esto se ve todos los días, que hay procesos en los que nunca se lleva a cabo la audiencia de medidas cautelares a pesar de existir una imputación formal. Y eso no quiere decir que el plazo de la etapa preparatoria aún no ha comenzado a correr. Igual se va a emitir el sobreseimiento o la acusación al finalizar los 6 meses desde que se ha emitido la imputación por el fiscal. Hay casos donde, por ejemplo, nunca se notifica legalmente al imputado con su imputación y éste se entera cuando ya ha finalizado la etapa preparatoria y ya cuenta con una acusación o un sobreseimiento. Entonces, eso también demuestra que el plazo corrió sin su legal notificación. Otro fundamento es que si se cumplen los 6 meses desde que se emitió la imputación por el fiscal, aún sin notificación al imputado, y tú le pides la conminatoria al juez de instrucción para que conmine al fiscal de materia para que emita su requerimiento conclusivo poniendo fin a la etapa preparatoria, el juez va a realizar la conminatoria simplemente al verificar que se hubiesen cumplido los 6 meses desde que ese fiscal ha emitido su imputación, ya sea en el sistema JL simplemente. El juez va a corroborar esto, el cumplimiento de los 6 meses, y va a dar curso a la emisión del control jurisdiccional, por el cual le va a otorgar 5 días al fiscal para que emita su resolución conclusiva. Entonces, el juez no te va a responder, no puedo emitir el control porque aún no está corriendo el plazo de la etapa preparatoria, porque hasta el día de hoy no hemos podido notificar con la imputación al procesado, estamos sin personal, 1000 disculpas, tiene que esperar a que notifiquemos y esperar otra vez recién 6 meses. Entonces, eso no existe y eso demuestra que no es necesaria la notificación con la imputación al imputado. Entonces, para dejar en claro esto, con la emisión de la imputación formal por parte del fiscal se inicia la etapa preparatoria con la simple emisión de la imputación formal. Sería absurdo pensar, una vez más les digo, que recién comienza a correr cuando el fiscal le pide al juez la audiencia de medidas cautelares. Porque, ¿y qué pasa si no se lo pide nunca? ¿Nos quedamos en etapa preparatoria eternamente? Claro que no. Los plazos son improrrogables y solo duran 6 meses, en este caso, la etapa preparatoria investigativa. Otra cosa es, obviamente, que tu proceso se encuentre con imputación formal en el despacho del fiscal 1, 2 años o más tiempo durmiendo ahí en ese despacho del fiscal. Eso se debe simplemente a la negligencia del fiscal, de las partes procesales y de sus abogados que no piden la conminatoria al juez recordándole que ya se han cumplido los 6 meses de la etapa preparatoria. Ahora, ustedes dirán, ¿pero por qué el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal Romano II
señala textual el plazo del artículo 134, es decir, de los 6 meses de la etapa preparatoria, comienzan a correr con la notificación del juez al o a los imputados, dice. La respuesta es que, al decir la notificación al imputado, se refiere al artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, que establece que si la persona procesada se encuentra detenida en las celdas, es decir, ya está aprehendida o tal vez solo arrestada, pero el fiscal requiere que éste permanezca en celdas, el fiscal debe formalizar, en este caso, la imputación formal en su contra y comunicar al juez de instrucción para que éste señale día y hora de audiencia de medidas cautelares. Entonces el juez obviamente va a notificar al procesado con su imputación formal para que éste pueda ejercer su defensa. Entonces ahí comienzan obviamente los 6 meses de la etapa preparatoria, porque se le está notificando en esa calidad de aprehendido en la que se encuentra. Y al decir notificación a los imputados, es decir, en plural, se refiere a que cuando en un proceso penal existen varios procesados, pluralidad de imputados, o por más de que se haya iniciado con 1 o 2 personas, pero se va ampliando dentro de la investigación en contra de más personas, de nuevos imputados, entonces el plazo de los 6 meses corre de manera individual para cada uno de los nuevos procesados, tan pronto como se emita su imputación formal de manera separada. Entonces la etapa preparatoria, cuando se trata de varios procesados, finaliza cuando se cumplen los 6 meses desde la última emisión o notificación al procesado con su imputación formal. Finalmente, la etapa preparatoria entonces solo dura 6 meses desde que se emite la imputación formal por el fiscal y no desde que se notifica obligatoriamente al imputado, porque los plazos no pueden duplicarse, no pueden triplicarse, peor aún estancarse si nunca se logra efectivizar la notificación al imputado. Eso vulneraría el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal, que señala que la etapa preparatoria solamente puede durar 6 meses como máximo. Estoy seguro que ahora sí ha quedado más claro y se ha destruido ese falso mito que existía hasta el día de hoy. Les mando un abrazo grande, saludos a todos.